Buenas, uy, ¿qué tal? Seguimos en esta modalidad transmisión en vivo. Sipiripiripi. Lo que vamos a ver a continuación, esto es para varios cursos, así que voy a hablar de una forma más bien general. Lo que vamos a ver ahora son los elementos del movimiento, ¿sí? Es una serie de factores, son 5, los cuales intervienen en las diferentes manifestaciones del arte. Por un lado vamos a tener el ritmo, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que sea la musicalidad, la rítmica propiamente dicha, el espacio. A modo general saben que el espacio es tridimensional tal como lo conocemos, tiene alto, ancho, lo cual es 2D, dos dimensiones, y una profundidad. ¿Sí? Por otro lado, la duración o el tiempo tiene que ver con la relación cronológica, ¿sí? De la duración del movimiento o de la manifestación artística. Y por último, acá también tiene que ver la velocidad. Y por último tenemos la forma, ¿sí? La cual puede ser no solamente el medio de expresión o la técnica propiamente dicha, puede ser la forma, la imagen que estoy transmitiendo, el instrumento principal. Y tenemos también la energía, ¿sí? Esta que tiene un rayito en la punta. La energía, la cual maneja todo, es así, es una palabra bastante más extensa, o mejor dicho, va a tener mayor cantidad de significados y formas de analizarlo según la técnica que esté manejando. Ok, vamos a ver, antes de irnos a la danza, vamos a compararlo un poco con otras manifestaciones de arte. Por ejemplo, vamos con la música, que está bastante emparentada con la danza. La música va a tener, a ver, primero, ¿cuál es el medio de expresión? Les dejo 3 segundos que piensen. ¿Cuál es el medio de expresión de la música? 1, 2, 3. El sonido, ¿sí? El sonido, que está compuesto por el ritmo, la melodía y la armonía, va a ser la principal forma. Acá vamos a poner la lista. Música se va a manejar por medio del sonido. ¿Ok? Música. No se rían de mi pizarrón. La energía la manejan todos, entonces vamos a poner acá también medio de expresión, sonido. Creo que se ve. Díganme si no se ve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a trabajar el resto de los factores, el resto de las características que estábamos hablando, los elementos del movimiento? Por un lado, el ritmo va a tener una disposición de intenciones musicales, ¿sí? Acá va a tener todo lo que sea la altura, el timbre, etc. Entonces, ritmo tiene. El espacio. ¿La música tiene espacio? ¿Sí o no? No. Sí, vamos a poner con otro color. Música no va a tener espacio. Esto estamos hablando en su forma más pura. No tiene nada que ver con que yo vaya a un teatro a escuchar música. No, en la forma más pura, la música no necesita un espacio para manifestarse. La duración, ¿va a tener o no? ¿Sí o no? Sí, va a tener. Va a tener. Va a estar dirigida por compases, se va a estructurar en compases, en canciones, hablando en un sentido más amplio, una ópera, un aura, va a tener diferentes formas de organizarse, pero así va a tener una duración específica. Lo que sí no va a tener es una forma propiamente dicha, pero sí se va a manejar por el sonido. Entonces va a tener manifestado lo que son las figuras. ¿Sí? Por ejemplo, una blanca, una negra. ¿Sí? Lo único que no va a tener entonces, de forma definida, es un espacio. A ver, no quiero aburrirlos poniendo muchos ejemplos, pero vamos a poner algunos. Vamos con la pintura. Pintura.
¿Ritmo? ¿Qué les parece? ¿Va a tener o no? Un ritmo. Va a tener una disposición del color que va a dar un aproximado al ritmo, ¿sí? Entonces, puede ser que tenga, pero va a tener que ver con los colores. Cómo organizo o qué gama de colores los manejo. El espacio, ¿la pintura tiene o no? Sí, tiene. Va a tener en 2 dimensiones. ¿Sí? La pintura tiene, así como este cuadro que estoy haciendo, un alto y un ancho. No va a tener profundidad. Una duración. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No va a tener. Mejor dicho, no tiene una duración pautada o limitada. Va a tener una duración nula. Va a durar lo que dure el lienzo donde se pintó la pintura o el papel, pero no es que está planteado que dure un determinado lapso de tiempo. Al igual que la forma. ¿Sí? La forma va a tener que ver con el color en este caso. Y obviamente acá si queremos hacer un análisis más fino podemos hablar de la técnica que maneje, ¿sí? Impresionista, dadaísta, otras formas. Si está Fernando conectado, ahora le voy a mandar que me asesore bien. ¿Sí? Pero el cubismo, surrealismo, todas esas formas, renacentismo, todas las técnicas. Y por último, la energía ya dijimos que van a tener todos. Sí, pirip. La forma de manifestación de la pintura de vuelta va a ser el color. ¿Ok? Vamos a otro que sea más o menos parecido. Escultura. Música, pintura, escultura. La escultura va a tener un medio de expresión por medio de la forma. ¿Sí? Medio de expresión por medio de la forma. O de la imagen. ¿Qué representa la escultura o la estatua? Eso va a ser su medio de expresión. Ritmo va a tener limitado, le estamos haciendo así chiquitita lo que es limitado. Va a tener la disposición de la forma propiamente dicha. ¿Ok? Entonces, si es una escultura que está, por ejemplo, unas manos, vamos a hacer que está así, da una idea de ritmo. No va a trabajar el ritmo propiamente dicho, pero va a dar una idea de ritmo de que se está escuchando esto. O si está así, por ejemplo. El espacio sí lo va a manejar en 3D en este caso. Va a tener una altura, una profundidad y un ancho. Vamos a agarrar esta piedra. Oh, qué hermosa escultura. Va a tener una altura, un ancho y una profundidad. ¿Sí? Toda esta profundidad. El espacio dijimos que va a ser tridimensional. La forma en este caso va a trabajar justamente la imagen que esté representando. Si es algo abstracto, si es algo con un contorno más definido. ¿Sí? La forma que la esté trabajando, en todo lo que sea escultura y artesanía lo podemos incluir también. Lo que sí no va a tener es una duración, al igual que la pintura, no va a tener una duración pautada o que sea específicamente para que se desarrolle en un lapso, sino que se produce y queda, se perpetúa en el tiempo. Esto es escultura en términos muy generales, sacando todo lo que sea esculturas efímeras que sí están destinadas a que duren 1, 2, 3 semanas y después desaparezcan. Bien, por otro lado, hacemos último ejemplo. Hay un montón de manifestaciones de arte, tenemos la pintura, la escultura, música, poesía, dibujo, arquitectura, cine, etc. Vamos a agarrar poesía, ¿ok? Bien, poesía. Medio de expresión va a ser las palabras. Palabras.
¿sí? De la poesía. El ritmo va a tener que ver en la poesía, no en cualquier forma de redacción literaria, en la poesía. ¿Va a tener un ritmo? Sí lo va a tener, que va a variar en la disposición de la... Hago una flechita de esta forma de manifestación artística que tiene. Va a tener un ritmo según la disposición de la palabra propiamente dicha. En poesía se trabaja mucho la rítmica, ¿sí? Esa musicalidad tiene que ver con el ritmo. Lo que no va a tener la poesía es un espacio, por ejemplo. Lo mismo que la música. Más allá de que yo use una hoja para poder escribir, para manifestarse el hecho artístico, es decir, que se emita la poesía y que alguien lo perciba, no es necesario que tenga un espacio propiamente dicho. ¿Ok? El ritmo ya dijimos, el espacio ya dijimos, la forma va a tener que ver con la palabra. Ven que la forma es muy parecida a la forma de manifestación, ¿verdad? Palabra. Y por último, la duración. ¿Va a tener o no? ¿Qué les parece? ¿Va a tener o no? Va a ser muy parecida a la música. Sí va a tener regularizada, como este otro. La música decíamos que estaba regularizada. Vamos a ponerle regularizada por compases. En este caso va a estar regularizada por la métrica. ¿Sí? Métrica. ¿Sí? Todo tiene que ver con esta rítmica que decíamos que era con rima. Bien que la poesía siempre se maneja con versos, generalmente son 4 versos y que rimen el tercero y cuarto o el segundo y cuarto. Va a tener una serie de estrofas y que va a dar una métrica final. Bien, así podemos nombrar una por una todas las manifestaciones artísticas. No lo vamos a hacer para que no sea tan extenso. Vamos con la danza. Vamos a hacerla así más grueso porque es más lindo. No, mentira, no es. Todas son lindas, pero la danza es genial. Bueno, acá, vale, podríamos poner el teatro también, que el teatro sí se iba a manejar por una rítmica, también por la disposición de la palabra. Teatro combina bastante. Esto es bastante parecido a poesía, la disposición de la palabra. El espacio sí lo va a utilizar en 3 dimensiones, estamos hablando de personas, o sea que van a usar 3 dimensiones. Va a tener una duración de cuánto dure la obra propiamente dicha. Tiene mucho que ver con poesía, ahora que lo estoy viendo. Regularizado por la métrica. ¿Sí? En este caso hablábamos de palabras, en este caso hablamos de diálogos, ¿sí? De textos, de actos. La forma va a tener que ver también con la técnica, con el tipo de teatro. Si estaría conectado a alguien de teatro, sería muy feliz que me ayude en esta parte. ¿Sí? Entonces, si es abstracta, si es figurativo, toda esa clase de técnicas va también en forma. Y por último, el medio de manifestación va a ser el cuerpo, propiamente dicho. El cuerpo y la palabra. Cuerpo y palabra. Vamos con la danza. La danza, como decíamos, es tan genial que tiene todo. ¿Sí? Va a trabajar el ritmo con la musicalidad, va a trabajar el espacio en 3 dimensiones. Nadie me venga a decir que la danza tiene 2 dimensiones porque me vuelvo loca. La duración también va a tener una duración a un tiempo determinado, va a tener una forma y va a tener una manifestación artística que va a ser el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo humano es su principal manifestación artística. Yéndonos de la danza, haciendo, esto es una forma bastante general, la verdad, de nombrar todo.
De ritmo, podemos ver que hay ritmo en diferentes ámbitos de la ciencia. Puede observarse el ritmo en astronomía, meteorología, botánica, zoología, fisiología humana. Bien, pero el ritmo, más allá de que el ritmo sea vida y armonía, en danza tiene que ver, ahora estamos haciendo un análisis más específico de danza. Yo ahora les mando después, cuando suba, les voy a mandar con 2 textos en los cuales está más explicado. Uno es este, que tengo acá, sí, que es de Lispea Danza y Teatro, y otro más, pero esto es para que les quede más bien una ayuda a memoria, una imagen visual propiamente dicha. Ok, entonces, ritmo en danza tiene que ver con todo lo que sea la musicalidad, el oído musical, los géneros de danza, ¿sí? Cada uno va a tener una forma específica de sonar y de moverse y de indicar otras cosas, no es lo mismo, más allá del paso, no es lo mismo estar escuchando por ejemplo, un pop que un folk, que un rock, ¿sí? El espacio en danza va a tener que ver con todos los contenidos que incluye espacio, por ejemplo, niveles, trayectorias, direcciones, ¿sí? Todo lo que sea desplazamientos, todo lo que sea ubicación espacial, todo lo que sea formaciones, que en el video anterior estaba nombrando eso, el tema de las ubicaciones, de la formación, de la simetría. La duración o el tiempo va a tener que ver con esa relación, y acá incluye un contenido que ya lo di antes en el video anterior, que es la sucesión, la alternancia, la simultaneidad, el canon. Todo eso va a estar regido por la duración. Además, en otro análisis más extenso de la danza, no solamente la danza académica que manejamos nosotros, sino también la danza de sus orígenes, la duración va a tener que ver más bien con un sentido de qué se quiere transmitir. ¿Ok? Entonces, hay danzas que tienen un tiempo determinado y hay danzas que no. Hay muchas danzas, sobre todo en lo que sea danzas tribales o ritualistas, que no van a tener un tiempo determinado, sino que se empieza a bailar, como el candombe, se empieza a bailar y a sonar la música y va a seguir indefiniblemente 3 días, 4 días, 1 hora, depende del cuerpo. No va a tener un lapso de tiempo determinado, de decir, comienza y termina en 15 minutos. Forma. Lo principal de la forma con respecto a la danza va a ser la técnica. ¿Sí? Técnica clásica, contemporánea, folclórica, árabe, jazz, tango, rock. Cada forma de danza, cada género de danza, estoy con mi palito mágico, cada género de danza va a tener una forma determinada de moverse, ¿ok? Va a tener sus propios códigos, va a tener sus propias técnicas. Si yo me voy a lo que sea, a ver, voy a rotar un segundo mi trípode mágico sin que se me caiga todo. Hola. Bien. Si yo me voy a lo que sea danza clásica, voy a trabajar todo lo que sea la rotación, los pies, ¿sí? Está en el deor, va a tener esta forma. ¿Okay? Cualquier paso que haga voy a trabajar con la rotación, ¿sí? La rotación externa o el deor. Y la espalda va a estar derecha en todo momento, aunque esté flexionada las piernas, voy a trabajar esto y la cabeza. ¿Sí? Todos son nociones de técnica. En contemporáneo, por ejemplo, sí puedo trabajar estos cierres, estas rotaciones internas, estas formas. En la danza hindú, por ejemplo, voy a trabajar también una rotación, pero voy a trabajar esta clase de formas, las cuales ya no está alineada la cadera, sino que está desfasada.
Entonces, más allá del paso que yo haga, va a trabajar esta clase de forma o de técnica. Va a tener sus diferentes pautas que la van a hacer única. Gira mi trípode de vuelta. Y por último, habíamos hablado que en la danza la forma de manifestación va a ser el cuerpo. La energía, decíamos que es algo muy diverso de definir y ejemplificar. En el tema de la danza se van a trabajar principalmente dos tipos de energía. Vamos a sacarle por acá. ¿Sí? Va a tener por un lado la energía periférica y la energía central. La energía periférica tiene que ver con los bordes, con las extremidades. En el caso de la danza propiamente dicha, va a hacer referencia a un movimiento que venga desde las extremidades, los brazos, las piernas, ¿sí? Desde ahí que se mueva. Hay muchas danzas, por ejemplo, el año pasado una chica del profesorado bailó la danza Masal, la danza del venado azteca, y todos los movimientos venían a partir de la mano de un sonajero que tenía. Entonces, esas son danzas con energía periférica. Con energía central va a venir desde el plexo, desde el interior, es decir, desde la altura del corazón o del plexo o del diafragma. Cada danza, reitero, va a manejarse según su técnica, va a manejar la energía, también propiamente dicha, es decir, desde dónde viene. Otro ejemplo de periférica sería, por ejemplo, para contemporáneo, cuando bailamos a partir de patrones de movimiento, por ejemplo, movimientos a partir de la mano. Entonces, todos los movimientos surgen desde la mano. No tiene nada que ver con que justo esté moviendo la mano, a eso me refiero, sino que estamos hablando cuál es el punto central a partir del cual se dispara, se irradia o se proyecta la energía. Ok, entonces, repaso rápido. Hablamos de ritmo, forma, tiempo, espacio y grado de energía, que son los 5 elementos del movimiento. Se van a encontrar en las otras formas de danza, pero se van a manifestar en otras formas de manifestación artística. Por ejemplo, hablamos de la música, la poesía, la escultura, la pintura, el teatro y la danza, pero en la danza se van a manifestar por completo. Danza, sabemos que tenemos las danzas primitivas, las danzas mágicas, las danzas rituales, las danzas orgiásticas también, sobre todo en lo que era edad antigua, las danzas folclóricas, la danza clásica, la danza moderna. Son todas manifestaciones, o mejor dicho, etapas diferentes de la danza. ¿Sí? En esa misma van a ir incluyéndose todos los géneros que nosotros ya conocemos. Pero es importante saber que en todas esas van a estar estos elementos. Entonces, a modo de cierre, a ver. Hola Lili, ahí te veo conectada. Bueno, me diste una idea. Vamos a agarrar una danza para darle un ejemplo más profundo. Vamos a agarrar una danza, por ejemplo, a ver, una samba. Vamos a analizar una samba de folclore argentino. ¿Sí? La samba que se escribe con Z. Bien, el ritmo va a tener una música de samba propiamente dicha. Ven que también ese ritmo va a modificar la forma de hacer los pasos, le va a dar una cadencia especial. Eso también es importante en rítmica, la cadencia. El espacio va a manejarse en un espacio 3D porque somos personas, pero también va a tener una formación específica. A ver, voy a marcar por acá. Estamos hablando de una samba, ¿sí? El espacio también va a tener que ver la ubicación, los desplazamientos. Entonces comienza un bailarín acá, otro bailarín acá, y va trazando
esta trayectoria, ¿sí? Se cambian de lugar, después van haciendo de esta forma en espiral. Todo esto también incluye dentro de espacio. Por otro lado, todo lo que sea la duración en cuanto al tiempo, como es la samba, está organizada en 2 partes, cada parte tiene 1 o 2 estrofas y un estribillo. O sea, es algo pautado, algo que empieza y termina en un momento o en una duración determinada. La forma, ¿cuál va a ser la técnica? Va a tener su técnica particular, lo que sea el folclore, lo que sea la samba. Acá también podemos añadir los pasos, cómo se hacen, ¿sí? Los pasos o los movimientos, los patrones de movimiento, qué es lo que representa la samba o qué es lo principal o lo primero que uno piensa en la samba, el uso de elementos. En este caso es un pañuelo. Todo esto va dentro de formas, ¿sí? Va a trabajar el cambio de ubicaciones, va a trabajar un nivel alto. Hablando de samba tradicional, no samba estilizada, que ahí ya flashea cada uno para su lado, sino que la samba tradicional es un nivel alto, están erguidos, están de pie en todo momento. Y el grado de energía, ¿cómo va a ser la energía? Va a ser central, va a avanzar desde el pecho. En algunos movimientos puede ser periférica, venir a partir del movimiento del pañuelo. Y aparte, sí, si quieren describir una energía o una intencionalidad, lo pueden escribir acá también. Por ejemplo, que es una danza de galanteo, ¿sí? De conquista, romántica. Todo eso también lo pueden agregar dentro de energía. ¿Ok? ¿Queda un poco más claro? A ver, ¿qué podemos trabajar? Algo que sea completamente distinto. Un candombe. Vamos a hacer un candombe. Ahora sí, para cerrar. Siempre digo último y termino hablando el triple, pero bueno. Vamos a hacer un candombe. Vamos a hacerle unos rayitos porque sabemos que tiene mucha pila y mucha energía. ¿Sí? El ritmo del candombe ya lo conocemos, es más festivo. Se rige, más que la melodía, se rige por el ritmo. ¿Sí? Va a tener un tipo de música particular, pero también se va a manejar con una rítmica. Pueden incluir qué instrumentos se usan, por ejemplo, en candombe, no sé si sabían que se usan diferentes tipos de tambores y que cada uno indica una cosa. Por ejemplo, el tambor de sonido más grave es el que repercute sobre el corazón, va el ritmo del corazón, y creen, mejor dicho, afirman ellos que al remontarse sobre el latido del corazón suena así desde que el hombre es hombre y por lo tanto se remonta hacia el pasado. ¿Sí? Cada uno de estos tambores o instrumentos va a tener su propio significado. Entonces yo me puedo mover siguiendo el ritmo de un tambor, del otro tambor, del timbal, de diferentes elementos u objetos. El espacio va a ser tridimensional. Seguimos acá abajo con el candombe. Pero también va a trabajar una cuestión de círculo, ¿sí? El candombe, más allá de que ahora sea algo que incluso se enseña en una academia, viene desde las danzas rituales, entonces va a trabajar mucho el tema de la formación en círculo, ¿sí? Los invito a ver el video anterior de formaciones en la cual hablamos del círculo, que crea una conexión entre todos los integrantes del círculo y los pone a todos en un mismo nivel de importancia. De acá también se tomó la idea de la mesa redonda del Rey Arturo, que tengan todos el mismo nivel de importancia, mirando hacia el centro, ¿sí? A esa conexión con la entidad o con los dioses o el altar o lo que sea que esté en el centro. Va a trabajar diferentes niveles, ¿sí? Va a trabajar nivel alto, nivel bajo, nivel medio. La duración en este caso no se puede definir cuánto va a durar. Todo lo que sea danzas rituales, todo lo que sea danzas mágicas,
autóctonas, que son más frecuentes en realidad en la danza afro o en todo lo que sea indígena, no suele tener una duración o un tiempo determinado, sino que va más por una cuestión de percepción y sensaciones. No va a decir dura 30 minutos esta música. Sí podemos hablar de que tenga momentos, por ejemplo el candombe tiene diferentes partes, al igual que la rumba que tiene 3 partes, de galanteo, vacunao y no me acuerdo el nombre de la última, de afro rumba. La forma va a tener sus propios patrones de movimiento, sus propias técnicas, se va a manejar a partir del movimiento de hombros, de caderas, ¿sí? Va a trabajar los pasos de una determinada forma. En este caso tiene mucho que ver la forma con la rítmica. No se hacen los pasos nomás, sino que se hace tan, 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 ¿sí? ¿Sí? Y por último, el grado de energía, en este caso sí va a ser por un lado central, todo lo que surja a partir del plexo o del centro, y puede tener periférica, por ejemplo, en una parte de vacunado, que es a partir de los pies. Sí, es decir, que la energía viene de algún punto del cuerpo de la periferia, o incluso de la gente a su alrededor. Ok, entonces, esto fue elementos de movimiento. Recuerden que les voy a enviar a mis alumnos, les voy a enviar otros 2 textos con este video. Este es más para tener una imagen visual, cosa de organizar la información. Cualquier otra persona que esté mirando y que quiera, escríbame nomás y le envío. Eso fue todo y los espero en 2 minutos para hablar sobre elementos de la danza, elementos danzantes. Los espero en 2 minutos. Chau, chis.